Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy viernes, caluroso viernes, 12 de mayo del 2023, 26 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, y una semana que se cierra con muchísimos conflictos, muchísimas quejas, muchísimas discusiones, un clima bastante crispado. El presidente ayer estuvo inaugurando en una actividad de la Contraloría. Hay unos comentarios que vamos a hacer con relación a sus declaraciones, pero ustedes saben el mare magnum que ha armado la Junta Central Electoral y la reacción de los partidos que se sienten agraviados, atropellados y afectados en sus intereses, la mayoría de ellos, una abrumadora mayoría, 23 de unos 31, se decían 26, parece que ya consiguieron un 2 o 3 de lo que están con promesas de presupuesto. Pero ¿saben cuál es el presupuesto? El presupuesto que se maneja en las instituciones, promesas de decreto. Bueno, pero ese es el país en el que vivimos, ¿no? Pero así estamos. En los Estados Unidos venció el título 42 que permitía deportación ipso facto inmediata, automática de los que pretendían solicitar asilo o entrar a los Estados Unidos de manera irregular o ilegal bajo alegatos de seguridad sanitaria. El gobierno va a aplicar el artículo 8, que es el mismo que usó Obama. De hecho, Obama repatrió, expulsó inmigrantes ilegales como 3,5 millones, casi 1 millón más que lo que expulsó Trump, a pesar de lo vocal que era Trump, de lo que decía y del muro que estaba construyendo y la frontera y todas las cosas, porque Trump es un histriónico, ¿no? Hombre del bulto, todo lo de lo más bonito, lo más mejor, como dicen los muchachitos, lo máximo, lo que nunca se había visto en Butte, según él, de su boca para afuera, pero él se vende como lo mejor en todo, porque es un mercadólogo, pero que en la práctica absolutamente nada de eso. Vendía, el que lo veía por fuera pensaba que era de lo más rico del mundo y en realidad ni es así. Y sus negocios todos, una cantidad, fracasan y fracasado, pero él siempre se escabulle. Pero bueno, el punto no era sobre eso que estamos hablando, era sobre lo de la inmigración. Entonces, veía en la prensa que hay como 150,000 inmigrantes esperando cruzar, meterse, colarse, y todo el que cruce, se meta, se cuela, va a ser devuelto. Los norteamericanos desplegaron más efectivos, 1.500 militares adicionales a los 2.500 que habían. Entonces, ellos están en esa posición. Alejandro Mayorkas, el jefe de seguridad del Homeland Security de los Estados Unidos, decía que ellos tienen 2 años esperando esta situación, sabiendo que viene, los autobuses mandándolo para las ciudades santuarios, como les dicen, desde Texas, el gobernador de Texas, que no quiere saber nada de eso, quejas también en Florida con una ley antiinmigrante que se aprobó, que ahora hay falta de mano de obra, los empresarios, tanto del sector de la construcción como el sector agrícola, culpando a DeSantis porque es una situación delicada y complicada. Pero definitivamente uno de los arietes de lucha que tienen los republicanos contra el presidente Joe Biden, entre otras cosas, es según de acuerdo a ellos, el mal manejo del tema de la migración en la frontera. Recuérdense que cuando Trump los agarraban y los metían, hasta separaban a la familia de los niños y muchísimas cosas de esas. Y los demócratas, que siempre han tenido una posición muy diferente con eso, están teniendo que afrontar una realidad que era muy bonita en papeles y para otros. Los DACA, aquellos que vinieron, que cumplieron la edad, qué sé yo qué, todo eso no es tema. Allí en la frontera hay como 150,000
inmigrantes para cruzar como de lugar, venezolanos, colombianos, centroamericanos, dicen que hay como 25,000 dominicanos y ninguno va a poder aplicar al asilo, porque solo ustedes lo dijeron muy claramente, para poder aplicar a eso tienes que llenar una solicitud en un país tercero, no en la frontera, y aparecer sin meterse. Yo quiero que me asilen aquí, como hacían con los cubanos que se escapaban de Cuba, que llegaban ahí a Miami o a las aguas territoriales norteamericanas y los recogían una balsa, los recogían los guardacostas y entonces se le daban automáticamente la residencia o la residencia. Bueno, no. Entonces ellos aprobaron en estos días, recuerdan ustedes, 30,000 cupos que pueden aplicar, pero para 3 países. Nosotros ahí ni nos juntemos que no vamos. Cuba, Haití y Nicaragua. A esos son 30,000, ellos distribuirán esas cuotas como entiendan para asilos. Siempre y cuando no te aparezca en la frontera, tienes que ir a un país tercero y de ahí hacer tu trámite y solicitar. Y como ejemplo, cuando tú estás en Estados Unidos ilegal, o te quedaste, fuiste con visa y empiezas un proceso de residencia y ese tipo de cosas, más o menos los que conocen de eso han visto cómo es, no te la entregan allá. Tú tienes que irte a tu país, aún te cases o lo que sea, y entonces ya en tu país, a los meses o algo así, es que te avisan y te llaman a la embajada y entonces te formalizan el asunto, siempre y cuando no tengas otras complicaciones, porque las leyes americanas son así, y el que se meta y está ilegal y lo demuestran, entonces le prohíben por un tiempo. Y si tú vas con un fraude a la embajada, por ejemplo, un asunto de eso, solicitar, y se te detecta, te meten unas prohibiciones por un tiempo larguísimo. Bien, entonces los dominicanos creen, hay muchos dominicanos, ustedes saben la historia de Baní, de aquí, de allí, se siguen yendo en yola, que en Estados Unidos lo van a coger y no están en eso. Y están en una situación tan complicada por este alud, por esta gran cantidad de inmigrantes que han tenido que tomar decisiones que en la práctica probablemente ellos nunca hubiesen querido, pero tienen, porque eso le está afectando políticamente al presidente Biden, que va para la reelección. La inflación está bajando, 4.9, la de nosotros 5.15, la interanual de abril. El combustible estuvo a $5 el galón en Estados Unidos, está barato, está por debajo del precio de antes del 24 de febrero del 2021, que fue la invasión a Ucrania que hizo que los precios se dispararan. O sea, todo eso se está controlando, pero ese problema de la inmigración le está dando mucha agua a beber. Y para que ustedes vean, y por eso yo por un lado me alegro, porque a ellos, a los otros les gusta meternos los dedos en los ojos y querernos tirar a nosotros el tema de Haití. Y es muy bueno que estén probando de su misma medicina, para que vean. Tú me dices, que hay dominicanos. Bueno, el dominicano que se va para allá ilegalmente, que lo devuelvan, punto, que lo devuelvan. Pues esas son las cosas que tenemos a nivel internacional. Muy complicado ese panorama, tiene trascendencia y ustedes verán. Y es bueno porque nosotros de esas cosas que pasan ahí, de ese discurso y del dicho al hecho hay mucho trecho, y cómo se comportan y deportan, entonces nosotros quieren que nosotros no devolvamos. Pero si tenemos un canciller que dice, no, porque eso está desde la Primera Guerra Mundial en 1914, que eso es un principio de carajo. Devolverlo masivamente, como entran masivamente, así mismo lo devolvemos. Y punto. Bueno, bien. Eso es a nivel internacional y a nivel del vencimiento del artículo S42 en Estados Unidos y el problema que tienen con la inmigración. Señores, la Junta aquí en el país ha creado esta situación conflictiva, complicada, los partidos crispados. Ayer abandonaron la sesión de la Cámara de Diputados la oposición. Del PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD, el PQDC abandonaron la sesión de ayer en protesta.
Usted me dirá, bueno, pero eso no es vinculante. Ciertamente, a la Junta le da trepito que el Congreso sesione o no sesione, que la Cámara de Diputados se detenga en sus labores o no, pero es un mensaje. Ayer yo decía, esas declaraciones de Hipólito y esa actitud de que tírenle 3 bombitas, que uno la puede coger como chercha y cosas, pero entre chercha y chercha, ayer le decía, sí, mira, pero metieron preso a los comunicadores, metieron preso a Marino Zapete, a Julio Martínez, a lo de allá que dijeron que el acueducto no tenía, lo fueron y lo buscaron en helicóptero y lo trajeron preso. O sea que no está muy lejos también del tírenle la bombita como él, de lo que él se enorgullecía cuando dijo que a Leonel Fernández, que fue a protestar a la Procuraduría o a entregarse para que lo hicieran preso, ya que lo estaban acusando, en lugar de recibirlo allá, lo que hicieron fue tirarle bomba lacrimógena, y él decía que bueno, como que esa es la actitud antidemocrática totalmente, pero un montaraz como Hipólito uno deja pasar. Pero ciertamente que los partidos van a explorar todos los mecanismos que tengan de rechazar, de repudiar una resolución que ellos entienden favorece a una de las partes, porque ahora estamos hablando de que aquí habría 2 partes, la oposición y el oficialismo, blanco y negro, o se es blanco o se es negro, aquí ya no hay punto intermedio. Entonces los partidos políticos de oposición que están conformando, ya lo han ido diciendo, y esa actitud de la Junta y esa actitud provocadora de los políticos oficialistas, como Paliza, que lo saludó, como Hipólito, que decía, yo soy usted le da 3 bombitas ya, ha provocado que los propios partidos políticos se sientan más inclinados a esa unidad y a esa conformación de ese bloque opositor. O sea que le están haciendo el trabajo, facilitando el trabajo, pavimentando el camino para que la oposición pues se una por una simple, vamos a decir, necesidad existencial. Existencial. Si tú me agredes, si tú nos agredes a todos, tú eres nuestro, vamos a decir entre comillas, enemigo, nuestro adversario. Aquí todos estamos siendo pateados, todos estamos siendo afectados, y si todos estamos siendo afectados, pues entonces unirnos y protestar y utilizar todos los mecanismos que la Constitución y las leyes pues provean para esos fines. Esa queja, esa protesta de retirarse del Senado, de las cámaras, yo digo, no es vinculante a la Junta, pero es una muestra y genera, y ve usted cómo se obstaculizan las labores del legislativo, del oficialismo en las bancadas, de la situación en el Congreso, y manda una señal y está en la prensa, en primera plana, y entonces aquí todo el mundo ya empieza a ponerse de un lado u otro, como dije, blanco y negro. Hay un frente oficialista y habrá un frente opositor. ¿Y qué podía usted esperar de Participación Ciudadana si el jefe de Participación Ciudadana es embajador en España? Si uno de los que fue directores ejecutivos de Participación Ciudadana es el director de Compras y Contrataciones, Pimentel. Si Pancho Álvarez, de seguro que es de los abogados que están por ahí con contratas y de todo ese tipo de cosas. No sé, no me consta, pero presúmalo usted. Están todos en el tren gubernamental, en alguna, cuando no están en una función de director, están en una función de otra cosa. Bueno, el punto es, ¿qué podía usted esperar en una situación como esta, donde los partidos de oposición tienen unas expectativas, que la Participación Ciudadana se va a ir con el lado de la oposición? Pues nunca, si está con el gobierno, en el gobierno. Participación Ciudadana apoya la posición de la Junta sobre la reserva de candidatura y dice los mismos argumentos que dice el oficialismo. Que ya eso se había aprobado en una resolución del Tribunal Superior Electoral o en una sentencia en el 19 que afectó justamente al PRM. Y que eso, pero el argumento de ellos es más allá, porque ellos dicen que es un 20% de lo que se está hablando, que se haga a nivel global y no a nivel y no por niveles, digamos, de senadores, de diputados, que habría que hacer un 20% de cada uno de los segmentos.
y no un paquete a conveniencia de la dirigencia de los partidos, como dice el artículo 58 de la ley. Entonces ellos dicen que la alta dirección de cada partido tendría la oportunidad de reservarse la totalidad de las candidaturas, despojando de sus legítimos derechos a cientos de aspirantes. Ya ellos saben que habrían cientos de aspirantes que van a ser despojados de sus legítimos derechos, traídos por la greña unos argumentos de supuestamente garantizar los derechos generales a los partidos, que son organizaciones políticas en donde tú tienes sus intereses particulares y todos los miembros que están ahí tienen que acogerse a ella. De que volver al pasado a métodos antidemocráticos, oiga el argumento que está usando Participación Ciudadana para apoyar la decisión de la Junta, que no ha dicho nada de eso. Y lo que se está diciendo es que se viola la Constitución y se viola las leyes. Pero nada, obviamente, ¿qué usted podía esperar? Participación Ciudadana. Si es un tema que tiene que ver con los haitianos, Participación Ciudadana se va a ir con los haitianos. Si es un tema que tiene que ver con la oposición y el gobierno, Participación Ciudadana se va a ir con el gobierno. Así será, siempre será así, o sea que no hay que asombrarse de que Participación Ciudadana asuma ese papel porque es un apéndice del oficialismo. Por otro lado, se creó la comisión en la Cámara de Diputados, se designaron unos miembros, un grupo de personas y se puso al diputado, hijo del senador Henao, Rogelio Henao, como presidente. Y ya los otros diputados lo están objetando porque dicen que él fue que propuso la terna de los que están ahora mismo y que sería como que juez y parte. A mí no me parece, la verdad, porque en una comisión para hacer una investigación, el presidente, en mi parecer, yo no sé, conozco de las interioridades de eso, es un solo voto. Y no está por encima, es para coordinar, para llamar que se haga la reunión, pero ahí los 15 que están ahí tienen voz y voto y él no puede imponer absolutamente nada, ni mantener, ni tener. No sé cuáles son los reglamentos que se usen cuando se forman ese tipo de comisiones, pero que él haya sido el que haya propuesto esa terna, que no la propuso él, la propusieron del gobierno, porque Henao, el papá, el senador, dice del Partido Reformista, pero ese no es del Partido Reformista y él está en el regazo de la reelección y él lo ha dicho y lo está apoyando. O sea que eso fue una manera del gobierno someter esa terna bajo ese escaparate. O sea, bajo esa máscara, bajo ese parapeto de este diputado, para no hacer que se presentó, digamos, Pacheco mismo pudiera haberla presentado, el PRM o el líder de la bancada del PRM, Fulcar, miren, los candidatos de nosotros son estos. No, vamos a usar este y se guarda como que las apariencias, pero todo el mundo sabe cómo es la cosa. Pero lo que quiero decir es que a mí no me parece que porque él haya sido el que la haya presentado, eso le ate las manos ahora en esta comisión, y que él sea presidente, tampoco me parece a mí que le da ninguna prerrogativa por encima de los otros. Yo no conozco de reglamentos internos, simplemente hablo por sentido común. Que él sea presidente no va a evitar que, mira, hay 3 mujeres, 3 señoras, 3 damas ahí, abogadas que tienen un sometimiento en la Procuraduría, eso tiene que salir. ¿Dónde están las auditorías? ¿Por qué no salen? Ahora se indica que la Cámara de Cuentas se reserva los audios de las sesiones, no los quieren dar a conocer como documentos reservados, y los líos que se han armado ahí se han armado porque se alega, se dice que hay un grupo, las 3 damas y los 2 caballeros que están unos a favor de una cosa y otros a favor de otro. Bueno, pues que se den a conocer los audios esos y ya, y cerramos el tema. Hay unas personas que están opinando que el juicio político, que no se debe quitar la Cámara de Cuentas porque eso va a generar más problemas. Otros alegan que lo que se debe es modificar la estructura. Yo decía originalmente cuando salió todo esto, en mi experiencia, yo fui superintendente de electricidad. En la ley eléctrica está todo, en las funciones y atribuciones. Somos un consejo, en la superintendencia es un consejo. Son 3 miembros. Y el presidente es el presidente del consejo, es el que ostenta el título de superintendente de electricidad. Nosotros nos manejábamos colegiadamente ahí. Aquí dicen que es porque cada 2 años hay que cambiarlo, y que si se quita eso ya se van a desaparecer los problemas. Y yo no creo que los problemas de la Cámara de Cuentas se vayan a desaparecer por eso. Vienen arrastrándose desde mucho antes, pero
no dudo de que si hay que revisar la ley y buscar para que sea de alguna manera tenga la posibilidad, porque el presidente de la institución, alguien tiene que ser la cabeza, no pueden ser 10 cabezas, eso también tiene sentido. Ver dónde están los detalles, pero la realidad es que por lo menos esta Cámara que ya está, yo lo decía desde el principio, ¿cuál es el problema de casarse con este caballero? Ah, él es el mejor, las otras no. Yo no digo que las otras sean excelsas, impolutas, ni Madre Teresa de Calcuta, no, y las ambiciones siempre existen, y si eso es una situación que se da, eso pudiera corregirse con la modificación a la ley, pero también ver cuáles son las atribuciones que tiene, porque los plenos siempre tienen unas funciones, lo que hay que dejarlas bien claramente establecidas. Ahora, lo que se ha dicho ahí es que hay auditorías y que del grupo hay unos que están a favor y hay otros de que se den a conocer las auditorías maquilladas, pero no las han presentado ni siquiera en qué consistieron los maquillajes, nada más se ha dicho, no se ha sometido siquiera a los jueces de la pasada Cámara de Cuentas, que la Procuraduría tuvo que ir y tirarse a hacer un allanamiento, y anda mucha gente rasgándose las vestiduras por ahí. Yo decía, pero la Fiscalía de Costa Rica, en Costa Rica, se metió al Palacio Nacional, a la oficina de unos funcionarios, y los allanó y cogió unos documentos. O sea, hay que entender las cosas como son. Pero bien, vamos a esperar. Yo no tengo, como hemos visto cómo se manejan las cosas aquí, se pusieron de acuerdo de que los tres partidos y dicen, pero eso es la culpa. Lo malo es por culpa de aquellos, el maniqueísmo. Los buenos son los que Participación Ciudadana dice, ustedes son los buenos. Por eso Carmen Inver le dijo todo lo que yo leí en el artículo aquel. Ese grupito, ellos son los impolutos, todos los otros somos, pasa la cachimba, maca la cachimba, pasa cantando, los de a pie, y ellos son la élite. La élite. Embute. Mentira. Han vivido de las ONG, han vivido de estar recostados de determinados sectores, y ya, pero no pierdo mi tiempo más con eso. Por eso ustedes veían, y están, mírenlo ahí, están todos enganchados en el gobierno, reguindados de algún lado de la patana. Que tienen todo el derecho, como ciudadanos dominicanos, como lo tenemos todos. Pero no me vengan ustedes a querer venderse de una cosa, sabiendo que aquí todos comemos con sal y tenemos el ombligo para adelante. Así que, tranquilos. Por otro lado, el juicio de Medina, Alexis Medina y los otros del proceso aquel de los pulpos, se fijó para el 20 de junio. El mes que viene estaremos conociéndolo, se estará conociendo en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, el juicio de fondo. Juicio de fondo significa, ya pasaron los juicios preliminares, se conocieron todas esas cosas, les dedicaron medidas de coerción, que muchas de las discusiones que nosotros siempre oímos y debemos aquí, que si lo mandan para su casa, que si están presos, que 18 meses, bueno, ya estos van a juicio de fondo. En los juicios de fondo ahora se van a presentar las pruebas y los documentos, y de ahí el juez saldrá con su veredicto. 20 años, 10 años, usted es culpable, usted es inocente, usted tiene 3 meses, a usted le echamos 15, etcétera, etcétera. El juicio de fondo. Y de luego van a ir los otros juicios que están en procesos preliminares también. La magistrada Claribel Nivar emitió el auto fijándolo para el 20 de junio. Será esa señora, Claribel Nivar. Ahí está todo ese grupo de gente, ustedes saben cuáles son. Entonces, luego vendrán los otros procesos. Vamos a ver. Mira, el presidente estuvo ayer en la inauguración de lo que se llama el lanzamiento del Sistema Único de Gestión de Pago. En el gobierno, en la administración, hay algo que se llama el CIGEF. Bueno, eso existe, y el Índice de Control Interno de la Contraloría. Mi amigo Félix Santana, que está ahora, sustituyó a Catalino. Por cierto, el señor es
ese Catalino, que era el que era contralor, lo quitaron, no se dice por qué lo quitaron, si fue por incompetencia, si fue, pero lo nombraron en otro sitio. Pero ahí salió el senador de Elías Piña, Lorenzo, acusándolo de que una empresa de él había estado supliéndole al Estado a través de unos hijos, una empresa que están los hijos. Él dio unas declaraciones desmintiendo todo eso, diciendo que él no tenía nada que ver con esa empresa, que ni siquiera sus hijos ni nada de eso, pero hubo la denuncia y hubo la respuesta de él. Un tercero independiente, digo yo, para decir de alguna manera, a lo mejor doña Milagro, Ética o Compra, debiera certificar porque eso es simple. En la Cámara de Comercio está mi empresa, están mis hijos, estoy yo. Por ejemplo, la empresa X están, sus accionistas están ahí. Y si están, la ley de compra dice que no pueden. Por eso yo me recuerdo en aquel caso, que digo, siempre me digo, pero ¿cómo es que el PRM dejó al pobre Faña solo, peleando con Peralta para que lo triturara? Cuando salió aquello, que llevaban a Benítez, el de la YAC, que era un empleado de él, que lo pusieron en obra en agricultura justamente porque era de eso, de Hipólito y de Peralta. Aquí todas las cosas son así. De la YAC, que hacían las licitaciones y las acusaciones que hacía Faña, por lo que lo sometió Peralta, decía que esas empresas, él no tenía nada que ver con esas empresas, que ahí que estaba era su esposa y su hija. Pero es lo mismo. Pero eso no tuvo consecuencia en los tribunales. Pero eso no se puede. Por ejemplo, el presidente que hizo, el presidente Abinader, yo decía, no, pero el presidente puso, cuando hablaba de que del aumento de los salarios, pero el presidente no le puede aumentar los salarios nada más que a los funcionarios públicos y a los empleados, porque eso es lo único que él maneja. Él puede intentar y decir y motivar, pero en los sectores privados que dicen, no, pero yo no puedo subir su sueldo así porque entonces fracaso. ¿Usted entiende? Dijo, después le respondieron, Ángel, ¿cómo era? Pero está bien. Pero yo decía, el presidente puso en un fideicomiso sus activos, sus propiedades y sus cosas. Él no tiene que ver con nada de eso. Entonces, eso es una cosa. Pero estuvo la denuncia y debe ser investigada. Y la respuesta, porque entonces queda muy feo también el señor Catalino con una denuncia de esa magnitud. Y dejarlo en nebulosa no ayuda para nada. Pues bien, el presidente ayer se está encabezando el Sistema Único de Gestión de Pago y Control Interno y dijo que al acercarse las elecciones, las actividades políticas, los gobiernos se flexibilizan en el uso de los recursos y que él no iba a permitir nada de eso. Que estas medidas garantizan mucha mayor transparencia y control de las auditorías y eso hay que saludarlo. Eso está bien. Dice, estamos devolviendo a la Contraloría su función original de control, auditoría y prevención como organismo interno del gobierno. Eso es importante. Miren qué pasa. Usted ve que dicen, pero que el gobierno de Hipólito, tal cosa y tal cosa. Y Hipólito es contralor. Que en el gobierno de Leonel sucedió tal vaina, que una obra que yo aquí, que robaron. Y Leonel es contralor. Y ahora suceden cosas aquí. El presidente Abinader no es contralor. Hay una institución que es la Contraloría, que tiene que velar, y en cada institución tiene una Contraloría, dependiente de la Contraloría General. Si eso no funciona y si tiene falencias y si ahí hay cosas que no están bien hechas, la culpa no se le puede achacar al presidente. Al presidente se le puede achacar que haya una denuncia de que esa Contraloría está apañando, que está tapando, que no está cumpliendo con su papel y él lo deje al Contralor porque él lo nombra por un decreto y como lo nombra lo puede quitar. O sea, el presidente no puede tener la culpa de los desmanes que están haciéndose en medio ambiente porque es una responsabilidad del ministro de Medio Ambiente, que no tenemos ministro de Medio Ambiente. Ahora el presidente de lo que sí es culpable o es responsable, no culpable, la palabra sería responsable, de dejarlo ahí a él, para que le dañe su gestión. En cuanto a eso, por ejemplo. Entonces, como estamos hablando de esto, la Contraloría está muy bien que se le dé mayor poder, que se pueda, esto es para los pagos, para que se le pueda dar seguimiento en tiempo real y usted sepa dónde anda la cosa. Y que no aparezca un tipo que te diga, no, pero si no, ese expediente no aparece aquí, hasta que tú no le pones, ¿verdad?, la funda ahí por abajo.
Cuando yo era funcionario, a mí me ponían el paquete de cheque ahí, que se me dañó la firma haciendo cheque, tuve que cambiar ya y cortarle, quitarle la mitad a la firma mía. Y eso era first in, first out. Primero que entra, primero que sale. Yo me encontraba con compañeros cuando iba a la curva a jugar tenis. Me dicen que yo, ay, gracias, que yo. Ni sé de qué me estaba hablando. Ah, ok, yo ni sabía de qué me estaba hablando. Que participé en una licitación, que el departamento de compra, que creo que de una cosa, era como de una, esa era como de una impresora y unas cosas ahí, unos tintes, unos patones, no sé ni qué era. ¿Y qué sé yo de eso? Responda a la gente de compra y el departamento y administrativo y esas cosas. No sé, esas cosas sí. Entonces, eso está muy bien. Y está el SUGE, una herramienta para tramitar y validar las órdenes de pago y sus modalidades que permite una mayor fiscalización. Yo felicito a Félix. Eso existía. Si se le está dotando de mayor actividad, de mayor transparencia, presteza, excelente. Pero el presidente, al decir eso, me motivó a mezclarlo con esta otra situación, porque el presidente dice, no se flexibilizarán las medidas como pasó en el otro gobierno. Todo eso que vimos, los 3.600 millones del fraude de Calamar, que se usaron para la campaña primaria del PLD en contra de, gracias, de Leonel Fernández, que lo dijo Mimilo, ¿verdad? Bueno, es cierto, pero eso no se hace mediante los mecanismos corrientes de que este es un dinero de tal institución y que se desviaron 400 millones por allí. No, eso no se hace así. Se cubren las ubicaciones, presupuesto, tesorería, los trámites, la cosa. Lo que pasa es que te le hacen el paso de la jicotea a los expedientes. Entonces tienes que tú que poner los cuartos por debajo o te dan una cosa. Ahora, aquello de que hicieron 30 ubicaciones que estaban por otros valores porque tenían que buscar un dinero, eso es otra cosa. Pero eso que el presidente señalaba, que al acercarse las elecciones, las actividades políticas, se flexibiliza la administración, yo le quiero decir a él que en esta parte del SUGE, y eso está muy bien, él tiene que prestarle atención a lo de que la ley sanciona a los funcionarios que obliguen a sus subalternos a participar en las actividades políticas. En 17 numerales, el artículo 80 de la ley 4108 de función pública sanciona eso. Ustedes vieron lo que pasó con la funcionaria de salud pública de Barahona, la troglodita que decía que ustedes saben que yo tengo los juegos pesados, que la cancelo a todas, tienen que ir a las 5 de la mañana y montarse en esa guagua, que la vamos a una actividad. Eso yo le decía, porque yo sé de esto, modestia aparte. Yo sé de esto. Le decía, eso no es aislado. Entonces no somos tontos aquí. Ahí anda otro video, otro audio, otro video de otra señora, esto en educación, en el mismo tenor, en la misma dirección. Y para muestra, ustedes ven la actitud que asumió el director de los comedores económicos, que es el director provincial del PRM en Barahona, diciendo que a la señora aquella, la doctora esa troglodita de salud pública, no le pueden ni tocar, porque eso que ella hizo, eso está bien en defensa del partido. Eso es para que ustedes vean que eso usted lo junta con lo de Hipólito, de la bombita y las cosas, y de actitudes que se dan en la administración, y le dice a usted que nosotros estamos todavía muy lejos de una determinada madurez política, porque esas cosas se revierten, son un boomerang. Son un boomerang, no le dan beneficios. Las 10 gente que tú llevas empujada ahí, de esas 10, 8 llegan regados. Te hacen el bulto por adelante y por detrás te sacan la lengua. Y te cogemos la fundita y no somos reformistas, como decían antes. La prohibición, el artículo numeral 14, dice requerir, inducir u obligar a sus subalternos a participar en actividades políticas o partidistas, sea en su provecho o en provecho de terceros, está prohibido y sancionado. Así, presidente, como usted va a tomar mediciones y se alegue y dice que no se van a flexibilizar las medidas en el ámbito financiero, económico, también tiene que velar. Eso se viene a encargarse su chief staff,
Pero usted, mi amigo Joel, es muy buen profesor, me dio inversión 1, inversión 2 en el posgrado de finanzas. Pero Joel no tiene ese carácter para ser no tiene el poder político además, que esos son los problemas. Él es el secretario de la presidencia, él debiera ser el chief of staff para controlar que ese tipo de cosas, porque eso hace tanto daño, eso hace mucho más daño, tiene más daño para el gobierno que beneficio. Tú llevas a una mujer, 500 mujeres empujadas, montarle en una guagua y que pasen trabajo, o dándole lo que le den adentro, le pueden llevar hasta picadera y todo lo que sea. Pero obligarlo, el nada obligado es bueno. Entonces, así como dice el presidente que no va a permitir que se flexibilicen las medidas y la transparencia y eso tiene que extenderse, debiera extenderse, mi consejo, también a esa parte que ha tenido su impacto negativo para la administración. Y sale el otro justificando y diciendo que lo que el ministro Rivera de Salud hizo, que estuvo muy bien y todo el mundo lo aplaudió, que la suspendió, debió haberla cancelado ipso facto. Pues no sé si nada por decreto. Pero anyway, por lo menos la sanción que si eso era inaceptable como lo calificó, todo el mundo lo aplaudió. Porque aquí no somos salvajes, ni vivimos en el medioevo, pero hay salvajes que creen que viven en el medioevo y se comportan como trucutuces. Pero la población está viendo. Y antes tú podías controlar esas informaciones por el manejo de la prensa y las cercanías que había, pero ya ahora todo está ahí a un clic. Una pausa. Esto es Economía y Mercado. En este viernes venimos en breve con más.